Pregunta de don Clemente Sánchez Garnica, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra su señoría. Señor presidente, señorías, señor vicepresidente del Gobierno de Aragón, bienvenido al Senado. Señor presidente del Gobierno, damos por reproducida la pregunta formulada. Vivimos tiempos complejos y difíciles en continua evolución y en los que la energía es fundamental en todos los órdenes. El cambio climático exige soluciones que permitan caminar hacia un planeta en el que todos podamos vivir y respirar. Tenemos, por lo tanto, que trabajar en apostar energías limpias, capaces de conseguir los objetivos perseguidos para luchar contra el cambio climático y, entre ellas, sin duda, el hidrógeno es la energía limpia con más futuro. Este combustible alternativo debe ser el acompañante ideal de las renovables para cumplir el objetivo de descarbonizar la economía en el año 2050. El hidrógeno verde es una de las industrias estratégicas en la actualidad, tanto en España como en Europa. La Comisión Europea considera el hidrógeno un elemento central para la descarbonización de la industria. Como decía Julio Verne en La isla misteriosa en el año 1874, preguntaba ¿qué es lo que van a quemar en lugar del carbón? Agua. El agua, descompuesta en sus elementos por la electricidad, se empleará algún día como combustible. El hidrógeno, señor presidente, es la solución al problema de contar con un combustible alternativo a los actuales derivados del petróleo. Puede almacenarse en estado gaseoso o líquido. Se puede distribuir a través de gasoductos, pudiendo ser un sustituto del gas natural y, además, no emite gases de efecto invernadero en su combustión. Señor presidente, Aragón cuenta con una posición geográfica excelente, en el centro del 70% del Producto Interior Bruto de España y con una ubicación estratégica en una de las zonas más privilegiadas de Europa. El agua, el sol, el viento, la nieve y la naturaleza en todas sus variedades convierten a Aragón en fuente de energías limpias y en destino de miles de viajeros debidamente ordenados. Además, en Aragón sobra sitio para regar, para instalar empresas sin afecciones ambientales, para construcciones que den cabida a muchas ideas. También estamos en una posición idónea en ciencia y en nuevas tecnologías. Aragón, señor presidente, y usted lo sabe, tiene muchas cosas valiosas que servirían para garantizarnos a los aragoneses y aragonesas un buen futuro, si tuviésemos, que no lo tenemos, una buena conexión ferroviaria con la Unión Europea, que es nuestro principal mercado. Tenemos una buena industria, en la que destaca el sector del automóvil. También tenemos una agricultura, ganadería e industria alimentaria potentes y otras actividades competitivas. Disponemos de una red ferroviaria y unas terminales que hacen de Zaragoza el centro del transporte intermodal de la península, con servicios regulares a todos los puertos importantes de España y Portugal. Sin embargo, señor presidente, no tenemos conexión ferroviaria con la Unión Europea. Ahora es la oportunidad, de una vez, de desatascar la tan reivindicada conexión con Francia por Canfranc. Es una prioridad estratégica para Aragón y también para España, y se puede hacer de una manera sostenible con un tren de hidrógeno verde. Aragón tiene mucho que decir porque ha sido pionero en iniciar el camino de la descarbonización. El actual vicepresidente del Gobierno de Aragón, don Arturo Aliaga, fue quien puso en marcha hace 15 años la Fundación del Hidrógeno Verde de Aragón, que pilota la DGA en colaboración con empresas e instituciones y cuya sede se encuentra en el Parque Tecnológico Hualca de Huesca. Es el momento de apostar decididamente por impulsar la conexión España por Canfranc y Francia mediante un tren que utilice como propulsión tecnológica el hidrógeno. Es el momento de apostar, como usted dijo, por un tren propulsado por hidrógeno renovable que una España y Francia por la línea ferroviaria internacional Zaragoza-Canfranc-Po.
Este proyecto ferroviario puede servir para poner en valor el trabajo y las capacidades que tiene Aragón, tanto para producir hidrógeno como para el desarrollo del sector industrial vinculado a esta tecnología. Como ha recordado Aliaga, es el momento de trabajar por posicionar a Aragón como referente en esta energía. La línea de interconexión con Francia por Canfranc está siendo objeto de inversiones por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para su reapertura. En este sentido, es muy relevante y significativo recientemente la licitación por Adif de casi 31 millones de euros para la mejora del tramo de Jaca-Canfranc. Este hecho, junto a la inauguración de la estación de Canfranc u otras actuaciones, pone de manifiesto la decidida voluntad del Gobierno de España de impulsar el plan de mejora y adaptación para el tráfico internacional de la línea Huesca-Canfranc, potenciando con ello la reapertura de la línea Zaragoza-Canfranc-Po, garantizando su interoperabilidad. Se están, en consecuencia, dando pasos decididos para la reapertura del paso internacional del Canfranc hacia Po. Tenemos que apoyar esa inercia y apostar por un transporte ferroviario accesible, eficiente y sostenible e impulsado por energías limpias como el hidrógeno verde. Señor presidente, desde el Partido Aragonés le pedimos que su Gobierno apueste de manera decidida para que el proyecto ferroviario propulsado por el hidrógeno sea una realidad. Es el momento. Como bien sabe, el Partido Aragonés está aplicando los principios de colaboración, diálogo, lealtad y responsabilidad en Aragón y en España. Orden, silencio, señorías, por favor. Demostrando que cuando solo se piensa en el beneficio de los ciudadanos y se abandonan los perjuicios ideológicos, se pueden hacer muchas cosas para todos. Aragón está demostrando su lealtad con el Estado y su esfuerzo en aplicar políticas en beneficio de todos, sin trincheras frentistas que solo nos llevan al odio. Garantizamos, señor presidente, estabilidad y certidumbre en los gobiernos que estamos. Pero este esfuerzo requiere su apoyo. Por eso le pedimos que comprenda el proyecto que le presentamos y que, como viene haciendo hasta ahora, impulse algo que es bueno para Aragón y para España y para Europa. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, también quisiera reconocer la presencia del vicepresidente del Gobierno de Aragón, del señor Aliaga, aquí en su Cámara, en la Cámara Territorial de todos los españoles, y también reconocer el trabajo que él ya vio hace ya más de una década con la creación de la Fundación del Hidrógeno en Aragón. Usted ha dicho bien, señoría, estamos en un momento tan complejo, tan difícil, tan lleno de incertidumbres, en plena transformación, que se exige de la unidad, de dejar a un lado, digamos, la lucha partidista, que es legítima, y pensar en el bien común, en el bien general del conjunto de los ciudadanos y, por tanto, ir planteando propuestas en el corto y en el medio plazo. En el corto plazo para proteger, para amortiguar y para hacer un reparto justo de las cargas de las consecuencias económicas y sociales de esta guerra, pero sin perder la perspectiva de que en el medio plazo tenemos que poner en marcha muchas reformas de calado si queremos hacer frente, uno, a la autonomía estratégica, en este caso la autonomía energética de Europa, fundamentada en las energías renovables; dos, hacer frente a ese reto del cambio climático. Hace muy pocos días, precisamente, el panel internacional de los científicos de Naciones Unidas nos alertaba de que si no había un cambio brusco en la emisión de gases de efecto invernadero en el conjunto del planeta a partir del año 2025, no íbamos a poder llegar a ese objetivo de no superar los 2,5 grados de temperatura al finalizar el siglo, y, por tanto, de que las consecuencias del cambio climático aún sean reversibles y no irreversibles, como, por desgracia, la dinámica nos está llevando. Desde ese punto de vista, señoría, el Gobierno de España lo tiene muy claro. Hemos sido el Gobierno que durante los últimos 40 años de democracia ha aprobado por primera vez un marco legislativo que es la Ley de Cambio Climático. Hemos aprobado un Plan Nacional Integral de Energía y Clima que ha sido reconocido por la Comisión Europea como uno de los mejores planteados por los distintos gobiernos de los Estados miembros, y destinamos en torno a un 40% de los fondos europeos, de esos 70.000 millones de euros que vamos a recibir durante los próximos 3 años, un 40% de ellos, señoría, a la transición energética justa.
Y en ese sentido, señoría, yo lamento el que haya partidos políticos, y no le miro a usted, miro más a la bancada de la derecha, que vuelvan a apostar por las energías nucleares, que vuelvan a apostar por reabrir las centrales térmicas, cuando en definitiva lo que tenemos que hacer es avanzar hacia un modelo energético mucho más sostenible desde el punto de vista social, económico y también medioambiental. Ya le digo, señoría, que el compromiso del Gobierno de España es avanzar y no retroceder un solo milímetro y utilizar precisamente esta crisis energética para volver a modelos energéticos del pasado. Y en ese contexto, señoría, desde luego el hidrógeno verde es, digamos, el pilar fundamental. Nosotros, como sabe, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hemos aprobado un proyecto estratégico, lo conoce usted, el PERTE-ERA, de energía renovable, hidrógeno renovable y almacenamiento. Lanzamos desde el Gobierno de España a últimos del año pasado la primera de las 4 convocatorias por un importe de 250 millones de euros para el impulso del conjunto de la cadena de valor del hidrógeno renovable en nuestro país. He de reconocer también, como he dicho al principio de mi intervención, y usted también ha trasladado en su intervención, el compromiso del Gobierno de Aragón, colaborando con el Gobierno de España para que el Valle del Ebro sea en el futuro el Valle del Hidrógeno. Y en ese sentido quiero poner además de relieve el caso de Renfe, de la empresa pública Renfe, que va a hacer de la factoría CAF en Zaragoza que se acometa la remodelación de una unidad de cercanías para transformarla en un demostrador del tren del hidrógeno. Usted bien sabe que ahora mismo existen todavía dificultades técnicas para superar, como es por ejemplo la tracción del hidrógeno, que sea capaz de afrontar grandes desniveles, y por eso hay un grupo de empresas y organismos nacionales e internacionales en donde participa por ejemplo ADIF, Renfe, el Centro Nacional del Hidrógeno en el proyecto europeo, para trabajar y sustituir la energía ferroviaria contaminante por el hidrógeno renovable. Sí quisiera, en relación con la pregunta que usted me plantea, darle 2 fechas. En primer lugar, el 22 de enero de 2021, donde tuve la ocasión de presentar con el presidente del Gobierno de Aragón, con Javier Lambán, y también estuvo presente el vicepresidente de Aragón, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Allí expresé mi compromiso, el compromiso del Gobierno de España, de avanzar en la conexión ferroviaria con Francia, por Canfranc, desarrollando además tecnologías que permitan los trenes propulsados, como he dicho antes, por hidrógeno verde. Y, en segundo lugar, el 28 de febrero pasado, donde se celebró en Zaragoza, para la reapertura de esta línea ferroviaria Zaragoza-Canfranc-Pau, una reunión del grupo de trabajo cuatripartito compuesto por el Gobierno de España, por el Gobierno de Aragón, por el Gobierno de Francia y también por el Gobierno de Nueva Aquitania en Francia, en la que se produjeron, yo creo que grandes avances en materia de especificaciones técnicas y la creación de una agrupación de interés económico para acudir a cuantas convocatorias europeas sea pertinente, como es, por ejemplo, la que antes he referido. Por tanto, señoría, yo creo que la apuesta del Gobierno de Aragón y la del Gobierno de España por el hidrógeno verde es rotunda, es inequívoca, y mientras se producen esos avances que desde el punto de vista técnico nos permitan lograr esa conexión ferroviaria propulsada por trenes, digamos, sostenibles desde el punto de vista medioambiental, lo que sí que estamos haciendo es continuar avanzando en esa línea de política ferroviaria, simplemente por trasladar algunas propuesas que ya se están poniendo en marcha entre Huesca y Canfranc, mediante la modernización de la línea de cara a su futura ampliación en el trámite internacional. Hoy mismo en el Consejo de Ministros, por cierto, hemos autorizado la renovación de vía entre Ayerbe y Caldearenas, promoviendo en segundo lugar la implantación del ancho de vía estándar. Esto lo que va a permitir, señorías, es una interconexión, o mejor dicho, una conexión a través de los Pirineos. En el caso del transporte de mercancías, el corredor permitirá conectar la terminal de Zaragoza Plaza y la plataforma logística de Huesca, que yo creo que también es una muy buena noticia, y adjudicar también, como hicimos el año pasado, el estudio para la reapertura del túnel de Somport, que está en redacción en colaboración con la parte francesa. Yo creo, señoría, que estamos efectivamente, como usted bien indicaba al principio de su intervención, en un momento de profundos cambios, extraordinariamente complejas, que exigen de la colaboración, del diálogo, del acuerdo de múltiples actores a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel territorial. Y en ese sentido, señoría, yo agradezco y mucho la lealtad, la estabilidad que ustedes garantizan al Gobierno de Aragón y, sin duda alguna, también la actitud constructiva que tienen en todos estos proyectos de presente y de futuro para Aragón y para el conjunto del país. Y, de nuevo, reconocer esa labor en la presencia del vicepresidente del Gobierno de Aragón hoy aquí en la Cámara Territorial.